El grito se escuchó primero, un sonido agudo y cortante que resonó en la tranquila terminal antes del amanecer, como una grieta en el cristal. «Señor, no lo toque». Por un instante, todo se congeló. Los viajeros se giraron. Un oficial de la TSA se puso rígido a mitad de camino. Incluso el zumbido. La cinta transportadora pareció detenerse. Y allí, bajo las duras luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional de Denver, Ethan Caldwell permaneció completamente inmóvil, con su bolso de mano a sus pies y la respiración entrecortada. Firme, pero apretado en su pecho. Un supervisor de seguridad se cernía a centímetros de él. Él, con la palma todavía suspendida en el aire desde donde casi había empujado a Ethan hacia atrás. La placa del hombre decía J. Mercer, pero sus ojos reflejaban el frío cálculo de alguien acostumbrado a empujar a la gente que no le devolvía el golpe. Hoy había elegido el hombre equivocado. Ethan no levantó la voz, no se inmutó. Simplemente miró a Mercer y luego a la mujer asustada que había gritado, un viajero mayor agarrando su abrigo como un escudo. Sus ojos estaban abiertos por el miedo, pero no por miedo a Ethan, miedo a la forma en que Mercer dio un paso hacia él, con los hombros erguidos y la autoridad impaciente de alguien que maneja las reglas como armas. ¿Hay alguna razón por la que sentiste la necesidad de ponerme las manos encima?, preguntó Ethan, en voz baja y controlada. Su voz se escuchó a través del puesto de control embaldosado. Algo en su forma de hablar hizo que el oficial más cercano se moviera incómodo, como si sintiera que se acababa de cruzar una línea. Mercer flexionó la mandíbula. Se le ordenó hacerse a un lado, señor. ¿Dudó? Ethan dejó las palabras en el aire. Dudó. Esa era una forma de describir la pausa para recoger la tarjeta de embarque, que se le había escapado de la mano cuando la mochila de un niño pequeño lo rozó en la fila. Pero Ethan no explicó. Él no lo necesitaba. La sala lo vio. Más importante aún, Mercer vio que vieron. Las mejillas del supervisor se sonrojaron, no de vergüenza, sino de irritación. Se acercó, demasiado cerca. Si vas a causar retrasos, podemos llevar a cabo... Esta proyección se realizará en una sala privada, dijo Mercer. Su tono fue casi cortante. Ansioso, algo más profundo se agitó detrás de sus ojos, algo inquieto y extrañamente personal. No es necesaria una habitación privada, respondió Ethan, su oficial. Ya revisé mi maleta 2 veces y seguí todas las instrucciones. Un agente de la TSA más joven, el agente Ramírez, de apenas 30 años, habló desde atrás del hombro de Mercer. Su voz era suave, tentativo. Lo hizo, señor. Mercer no se movió. Su párpado se movió. El más pequeño músculo delataba la tormenta tras su expresión severa. Quería obediencia, obediencia silenciosa. El tipo que nunca lo miró a los ojos. La mirada de Ethan permaneció firme, no desafiante, simplemente presente, inflexible de una manera que desconcertaba a hombres como Mercer. El silencio se hizo más denso, hasta que aplastó a todos los que estaban al alcance del oído. Fue entonces cuando llegó el giro del destino. La figura de un hombre que Ethan nunca había visto antes. Un viajero alto de cabello rubio rojizo. Una desgastada chaqueta bomber de cuero se adelantó desde la fila. Parecía ser de unos 60 años, quizás 70. El tipo de hombre cuya vida había sido moldeada por largos caminos, trabajo honesto y la costumbre de hablar solo cuando quería algo. Su voz atravesó la zona de seguridad con autoridad desgastada. «Oficial», le dijo a Mercer, «lo vi todo. El caballero no hizo nada malo». Mercer giró la cabeza hacia él. «Señor, no se meta en esto. No hizo nada malo». El hombre mayor repitió con más firmeza. Ahora sus ojos azules se fijaron en Mercer's. Ethan lo estudió. Las manos del hombre eran firmes, pero algo en su postura indicaba viejas batallas libradas mucho antes del aeropuerto, puestos de control y detectores de metales. Ramírez habló de nuevo.
más bajo, pero más claro. Supervisor, tal vez deberíamos dejarlo continuar. Los dientes de Mercer resonaron. Su compostura se debilitó. Esto no se trataba de un tarjeta de embarque. Algo en Ethan, su calma, su presencia, me había irritado. Contra un moretón. Mercer lo llevó mucho antes de esta mañana. Ustedes siempre creen que Mercer se detuvo, pero no lo suficientemente pronto. La terminal se quedó quieta de nuevo. Ethan no parpadeó. Ustedes, repitió. Las palabras eran suaves, pero impactaron con el peso del recuerdo. Detrás de él, una madre jaló a su hija. Un poco más cerca, el hombre mayor con la chaqueta bomber se acercó a Ethan, no de manera intrusiva, sino protectora, como guiada por el instinto. Mercer exhaló bruscamente, recuperando su máscara profesional. Me refería a frecuentes viajeros. Se puso demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Era una mentira que ni siquiera él sabía creer. Antes de que Ethan pudiera responder, el oficial Ramírez se inclinó y susurró urgentemente a Mercer. Mercer se puso rígido, miró a Ethan de nuevo, y algo, reconocimiento fugaz, sabía el nombre, o lo sospechaba, y de repente comprendió que había cometido un error. Un gran error, dijo el señor Caldwell. Ramírez más alto, ahora con respeto. Le pedimos disculpas, puede continuar. Mercer le lanzó a Ramírez una mirada fulminante, pero ya no había nada que discutir. No con todos los ojos mirando, no con la tensión aún temblando en el aire. Ethan se inclinó lentamente, recogió su bolso y asintió una vez a Ramírez. Luego, volviéndose hacia el viajero mayor que estaba a su lado, le ofreció una sutil y agradecida inclinación de la cabeza. El hombre respondió con una simple sonrisa cómplice, no de triunfo, sino solidaridad. A medida que Ethan cruzaba el control, el ruido de la terminal regresaba gradualmente. Maletas con ruedas, anuncios lejanos, el zumbido de un aeropuerto despertando. Pero dentro de Ethan, algo permaneció afilado. Ese momento no se trató solo de una tarjeta de embarque o un... Era el preludio de algo más grande, una sombra moviéndose detrás de los inconvenientes rutinarios, porque mientras caminaba hacia su puerta, una mujer con un abrigo de negocios color carbón bajó su teléfono, después de haber terminado de grabar todo el intercambio. Ella no sonrió, no saludó, simplemente lo vio irse, su expresión pensativa, calculadora, como si hubiera estado esperando este momento exacto para revelar quién era realmente o quién realmente la amenazó. Ethan no la notó, todavía no, pero ella lo notó, y la historia que estaba a punto de desarrollarse se había ambientado en movimiento mucho antes del amanecer sobre Denver. Ethan llegó a la puerta C-19 para encontrar él. La sala de espera estaba inusualmente tranquila, como si los viajeros de la mañana temprano sintieran algo, hirviendo bajo la superficie. Las conversaciones eran silenciosas, ojos que se detenían, sobre él más tiempo del que permitía la costumbre. Sintió su peso, el lento cambio en el aire que sigue a una escena pública, incluso una contenida dentro de un TSA, puesto de control. No perdió el paso. Años de salas de juntas, reuniones informativas del Congreso y los contratos militares habían creado en él una disciplina que le impedía dejarse vencer. La incomodidad de un extraño dictaba su respiración. Se sentó cerca de la ventana, con vistas a las luces de la pista, parpadeando en el amanecer gris. Afuera, un camión de mantenimiento pasó lentamente junto a el morro del avión, su baliza ámbar parpadeando a un ritmo lento e hipnótico. Observó. Se aferró al ritual familiar de las rutinas previas al vuelo. Todavía no hay turbulencias, se dijo, pero el pulso no se había estabilizado del todo. Frente a él, el hombre mayor del bombardero. Se acercó un hombre con 2 cafés en la mano. Pensé que podrías necesitar esto,
dijo. Su voz tenía la calidez de alguien que había pasado décadas eligiendo cuándo hablar y cuándo callar. Ethan aceptó la taza. Gracias. Tú... No tenía que entrar allá atrás. El hombre se encogió de hombros y se sentó en el silla junto a Ethan. Me llamo Walter Finch, dijo, camionero de larga distancia jubilado. He visto suficiente acoso para reconocer el tipo que se disfraza de autoridad. Ethan lo estudió. Las manos de Walter eran ásperas. Sus nudillos marcaron el mapa de La vida laboral estaba grabada en su piel. Sin embargo, sus ojos tenían una dulzura que sugería. Había librado batallas más duras dentro de sí mismo que en cualquier carretera. ¿Eso? El supervisor Walter seguía reclinado. No intentaba imponer las reglas. Estaba tratando de ponerte en tu lugar. La gente así piensa que el uniforme te hace más grandes que otras personas. Está bien, dijo Ethan. No es la primera vez. Se arrepintió de las palabras tan pronto como salieron de su boca, no porque no eran ciertas, pero revelaban más de lo que le gustaba compartir con extraños. Walter asintió lentamente, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. Antes de que ninguno de los dos pudiera volver a hablar, un grupo de empleados de SkyWest Prime emergió de la pasarela. 2 asistentes, el agente de la puerta y un hombre en un chaleco gris que sostenía una tableta. Su conversación en voz baja se escuchaba a través del área de espera en pedazos fracturados. Aún se marca un error del sistema. Alguien con la autorización debe prevalecer. Ethan apretó la mandíbula. Había visto esa mirada antes. La forma en que el personal susurraba cuando el protocolo chocaba con un inconveniente. Un momento después, la agente de la puerta se acercó con una sonrisa demasiado tenue. «Señor Caldwell», dijo, «¿podría hablar contigo un momento?» Se levantó. Walter se quedó demasiado atrás, como si preparado para intervenir de nuevo si las cosas se complicaban. El agente alejó a Ethan unos pasos. Parece que el sistema se suspendió temporalmente su estado de embarque, probablemente debido al retraso en el control anterior. Debería estar listo en breve, pero hasta entonces me temo que no podemos emitir su tarjeta de embarque. ¿Ya se registró?, respondió Ethan. Lo entiendo, dijo ella suavemente, pero el sistema no se desbloqueará hasta que el personal de seguridad confirme la actualización. Probablemente sea un error. Ethan había lidiado con suficiente lenguaje burocrático como para saber cuando alguien decía más de lo que podía. Divulgar. ¿Esto viene de la TSA o de tu parte?, preguntó. Ella se estremeció levemente. No estoy autorizado a especular. Walter se acercó. Mamá, estaba justo ahí. El hombre no hizo nada malo. Tiene derecho a volar. El agente tragó saliva. Señor, lo respeto, de verdad, pero hasta que la bodega se despeja, tengo las manos atadas. Ethan levantó su teléfono. Me pondré en contacto con mi oficina. Quizás puedan hablar directamente con la TSA. Se hizo a un lado y marcó un número que rara vez usaba fuera de emergencias. La llamada se conectó en el segundo timbre. Morgan Caldwell, su hermana menor, respondió a su tono, recortado con la precisión de alguien acostumbrado a dar órdenes en los pasillos de un hospital. ¿Te levantas temprano o tarde? ¿Cuál temprano? Ethan dijo. Necesito un favor. ¿Podrías llamar a un contacto de seguridad del aeropuerto? Alguien marcó mi estado de embarque después. Un incidente en la proyección. Hubo una pausa lo suficientemente larga para que Ethan imaginarla pellizcándose el puente de la nariz como lo hacía cuando hacía malabarismos. Crisis y responsabilidad. Lo investigaré, dijo. Quédate quieto, no escale la situación, y envíeme un mensaje con el nombre del supervisor que lo contactó. Cuando terminó la llamada, sintió movimiento detrás de él. Una mujer con un traje gris oscuro, el mismo que él había visto la grabación anterior, estaba sentada 3 filas atrás, fingiendo desplazarse por su teléfono.
pero su mirada se movía hacia arriba cada pocos segundos, siguiéndolo. Un periodista. Tal vez, o algo más complicado. Ethan regresó a su asiento. Walter se acercó. Esa mujer te ha estado observando desde el control. ¿La conoces? No, Ethan, dijo, pero ella sabe algo. Walter resopló. Hoy en día todo el mundo sabe algo o cree que sí. Sonó el intercomunicador. Una voz tranquila anunció el embarque previo para pasajeros que necesitaban asistencia adicional. La primera ola se puso de pie, formando una pequeña fila. El teléfono de Ethan vibró. Apareció un mensaje de Morgan. Hablé con la TSA. No hay información activa. Se agarran por el otro extremo. El problema es interno de la aerolínea. Proceda con cuidado. Ese era el tipo de mensaje que te bajaba la temperatura. Lo leyó 2 veces, sintiendo el sutil cambio en el suelo. Debajo de él, la agente de la puerta se acercó de nuevo, su expresión más tentativa. En esta ocasión, el señor Caldwell, nuestro supervisor de operaciones, quisiera hablar con usted. En privado. Se trata de un asunto de asientos. Ethan respiró hondo. ¿Asientos? Sí, señor. Si me sigue. Antes de que pudiera moverse, Walter puso una mano sobre el hombro de Ethan. ¿Quieres que vaya contigo? Ethan lo miró a los ojos. Había algo que lo conectaba con la tierra. Sobre la presencia de Walter. Algo firme. Pero este era un paso que necesitaba dar. Tomarlo solo. Estaré bien, dijo Ethan. Walter dudó. Luego asintió. Estaré bien. Justo aquí. Ethan siguió al agente de la puerta hacia una pequeña puerta de servicio al lado. La entrada del puente de embarque. La abrió con llave y le hizo un gesto para que entrara. La habitación del otro lado era sencilla, sin ventanas, iluminada por un único panel fluorescente, una mesa, 2 sillas, un archivador zumbando silenciosamente en la esquina. Un hombre entró, detrás de ellos, cerrando la puerta, alto y sereno, luciendo una insignia de SkyWest Prime, que decía Supervisor de Operaciones Daniel Royce. Su sonrisa era profesional, pero antipático. Dijo el señor Caldwell. Royce, gracias por su paciencia. Necesitamos aclarar una discrepancia en la asignación de su asiento. No hay ninguna discrepancia, Ethan respondió. Reservé mi asiento hace días. Royce golpeó la tableta en su manos. Parece que su asiento fue reasignado temprano esta mañana debido a solicitudes de adaptaciones especiales de otro pasajero con estatus de prioridad de larga data. No me notificaron. La expresión de Royce no cambió. Fue un cambio tardío. Ethan le sostuvo la mirada. ¿Qué clase de alojamiento? Royce dudó. No estoy autorizado a revelar el perfil de otro pasajero. Ethan reconoció el tono. No se trataba de privacidad. Se trataba de jerarquía. Alguien había tomado una decisión que esperaban que él aceptara sin cuestionarla. Mantendré mi asiento original, dijo Ethan. Royce dejó la tableta, apretando sus manos. Me temo que eso no será posible. El silencio se espesó entre ellos. Ethan sintió el cambio, la inconfundible sensación de algo orquestado, no accidental. ¿Por qué yo?, preguntó Ethan. Royce parpadeó lentamente. Señor, le aseguro que nadie te está apuntando, pero la forma en que evitó la mirada de Ethan contaba otra historia. La puerta se abrió de golpe. Un joven empleado se inclinó sin aliento. El señor. Royce, necesitas ver esto. Es urgente. Royce salió. El empleado cerró la puerta tras ellos. Ethan esperó el zumbido del armario, llenando la habitación, como una advertencia lejana. Después de un momento, un suave clic sonó desde el respiradero cerca, el techo. Un cambio mecánico casi imperceptible. Los instintos de Ethan se agudizó. Algo acababa de activarse, o alguien estaba escuchando. Enderezó los ojos, estrechando cada alerta sensorial, porque ya no se trataba de un asiento. Ni siquiera se trataba de un retraso en el embarque. Alguien quería contenerlo, detenerlo, o silenciosamente rugió. Y la única persona de la que no tenía motivos para sospechar,
Walter Finch, ahora estaba solo en la terminal, sin saber que el hombre que acababa de entrar en esa habitación tenía una historia, enterrado en lo profundo de los archivos de Apex Shields. Una historia que Ethan una vez tuvo. Firmó sin saber el nombre del hombre cuya vida alteró. Una vida intersectando nuevamente el suyo, ahora a 30,000 pies por debajo de las nubes de una mañana normal en Denver. La puerta se abrió de nuevo, esta vez más silenciosamente, como si el pasillo mismo hubiera exhaló. Daniel Royce regresó a la pequeña habitación, pero algo en su compostura había cambiado. La anterior apariencia de tranquilo profesionalismo se había diluido. Sus ojos llevaban un destello de algo que Ethan reconoció al instante. No miedo, sino presión. Del tipo que venía de alguien por encima de él, invisible pero pesado, suficiente para doblarle la columna. «Gracias por esperar», dijo el señor Caldwell. Walter me escuchó. Esas agencias no buscaban culpabilidad. Buscaban cualquier hilo que pudieran manipular. Clare se suavizó. Nunca fuiste sospechoso. Pero la gente, las personas involucradas en desapariciones encubiertas, a veces buscan rostros familiares durante años. Más tarde, personas que podrían ayudarlos a integrarse o que podrían revelar sin saberlo dónde habían estado. La voz de Walter se quebró. Mi hija. Iba de camino a verla. Yo solo quería un vuelo tranquilo. El hombre de la cazadora habló con un tono más tranquilo. Señor Finch, nadie cree que estás involucrado, pero que Keaton reaparezca en tu vuelo no es coincidencia. Ethan levantó la carpeta cerrada. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Clare tomó una. Necesitamos su cooperación, ambos. Keaton podría intentar contactar al señor Finch otra vez. Si lo hace, necesitamos saber qué quiere y debemos interceptarlo. Lo matará sin poner en peligro a los pasajeros. ¿Quieres usarlo como cebo?, dijo Ethan. Clare no respondió, pero su silencio lo decía todo. Walter levantó la vista horrorizado. ¿Crees que voy a subir a ese avión con un hombre al que los agentes federales llevan 12 años buscando? No, dijo Clare. Dijo con firmeza. No queremos que estés en ese avión para nada. Ethan entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué involucrarlo? Porque Keaton quizá ya sepa que Walter está aquí. Ella respondió. Puede que ya sepa que Walter fue apartado. Si Keaton cree que ha sido expuesto, puede actuar de manera impredecible. La luz fluorescente zumbaba en lo alto, un latido eléctrico constante. Ethan caminó hacia la puerta y la abrió un poco, suficiente para oír el zumbido de la terminal. Los pasajeros murmuraban ansiosos. Un bebé lloró. El aroma a café llegaba desde el vestíbulo. Entonces la vio, la mujer del traje gris, la periodista, o lo que fuera que realmente era. Ella se quedó junto a la ventana cerca de la puerta C-19, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la pasarela, no casualmente, no sin hacer nada, observando. Ethan cerró la puerta sin hacer ruido. Claire, ¿quién es ella? Claire frunció el ceño. ¿Quién? La mujer del traje gris. Ha estado siguiéndolo todo desde el puesto de control. El hombre del cortavientos abrió un compartimiento lateral de su maletín y sacó una pequeña tableta. «Descríbela». Ethan lo misó. El hombre escribió rápidamente mientras la pantalla se reflejaba en su gafas. Después de un momento, se quedó paralizado. Ese no es uno de los nuestros. Claire dio un paso. Más cerca. ¿Estás seguro de que...? El hombre giró la tableta para que ella la viera. Seguro. Ella está... No es agencia ni contratista. Claire miró a Ethan. Filmó la... incidente de la TSA. Sí. Claire exhaló. Entonces podría estar rastreando a Keaton o rastreando... tú. Walter se estremeció. Nos rastreó porque... Ethan se cruzó de brazos. Porque alguien... otro... quiere a Keaton.
Alguien a quien no le importa el debido proceso. El rompevientos. El hombre asintió con gravedad. Hay compradores extranjeros que llevan años buscando los archivos de transporte de Keaton. Las especificaciones que robó podrían comprometer varias instalaciones. Claire miró su reloj. El avión... No podemos quedarnos en tierra para siempre. El comando nos obligará a trasladar la operación pronto. Los ojos de Ethan se encontraron con los de ella. Se te acaba el tiempo. Ella asintió. Necesitamos... Localiza a Keaton en ese avión antes de que despegue. Walter se tragó. Difícil. ¿Quieres que te ayudemos? Ethan le puso una mano en el hombro al hombre mayor. Ya somos parte de esto, Walter, nos guste o no. Claire le hizo un gesto al hombre de la cazadora, quien abrió nuevamente la caja y sacó un sobre delgado. Esta lista contiene los posibles alias que Keaton usó. Necesitamos que revises. Nombres. Walter tomó el sobre con dedos temblorosos. Lo abrió lentamente, como un hombre que levanta la tapa de su propio pasado enterrado. Sus ojos recorrieron la página. Entonces se detuvo. Ese, susurró. Jacob Morse. Vivía 2 calles más allá. Su madre trabajaba en la antigua oficina de correos. A Ethan se le aceleró el pulso. ¿Tú? ¿Reconoces el alias? Walter asintió con la respiración entrecortada. Lo vi ayer. La habitación quedó en silencio. Ethan se inclinó. Hacia adelante donde Walter tragó. No sabía que era él, pero en el desayuno, en la fila de mi hotel, un hombre chocó conmigo. Se disculpó y dijo que se llamaba Jack. Morris, bastante parecido. Tenía los mismos ojos. Me pareció familiar. Clark retrocedió, con la mano presionada contra la sien. Entonces él lo siguió de cerca, esperándolo, quizás intentando confirmar si Walter realmente viajaba. El hombre de la cazadora tecleó rápidamente en su tableta. Necesitamos alertar al equipo de tierra. La voz de Clark se agudizó. No, si Keaton siente que está expuesto antes de que estemos listos, desaparecerá nuevamente. Ethan miró de Clark a Walter, luego a la puerta cerrada. Se estaba gestando un plan, surgiendo por instinto y experiencia. Tienes que atraerlo, dijo Ethan. Clark dudó. ¿Cómo? Ethan entró en el centro de la habitación. Cada movimiento, deliberada, el tipo de postura que hacía que la gente escuchara sin querer. Hazle creer que Walter está abordando después de todo. Walter se quedó mirando. No te acercarás al avión, dijo Ethan. Pero si Keaton cree que Walter está subiendo a ese avión, se moverá hacia él o alejándose. Cualquier dirección te da un objetivo. Claire intercambió una mirada con su pareja. Es un riesgo controlado, dijo Ethan. Y mejor que dejarlo, ese avión despegó con un fugitivo a bordo. Walter cerró los ojos y asintió. Despacio. Si eso mantiene a la gente a salvo, lo haré. Claire se enderezó. Resolver, afilando sus rasgos. Muy bien. Haremos un abordaje parcial. Solo, personal y algunos señuelos. Walter se acercará a la puerta. Keaton revelará. El hombre de la cazadora volvió a abrir su estuche y sacó un auricular. Para comunicación. Las manos de Walter temblaban al recibirla. Ethan lo ayudó a calmarse. Simplemente camina, dijo Ethan. Dijo en voz baja. El resto es cosa suya. Claire tocó su radio. Equipo Bravo, prepárense para la extracción en la puerta C-19. Descripción del objetivo entrante. El pasillo. Afuera lleno de pasos coordinados, charlas de radio, el zumbido de urgencia controlada. Walter miró la voz de Ethan, apenas más que el aliento. Si me ha estado siguiendo, ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy? Ethan sostuvo su mirada con firmeza inquebrantable, porque aquello de lo que estaba huyendo finalmente lo alcanzó, y tú eres el único, persona que quedó conectada con la parte de su vida que no pudo borrar. Walter inhaló temblorosamente, asintió, y se dirigió hacia la puerta, mientras la operación se alineaba a su alrededor. Y, en algún lugar más allá de la ventana, los motores del vuelo 471 retumbaban despertándose, sin darse cuenta que el hombre que estaban cazando
y el hombre que sin saberlo había desencadenado todo, estaban a punto de colisionar de nuevo en el espacio entre el suelo y el cielo. Walter dio un paso. Entró en la terminal con una puerta incierta. Un hombre atrapado entre el deber y el miedo, con los hombros encorvados como si llevaba más que su propio peso. El auricular, discretamente escondido debajo de el cuello brillaba cuando las luces del techo cambiaban de dirección, como un recordatorio de la operación, enrollándose silenciosamente a su alrededor. Claire y su compañero de campo lo seguían a distancia, indistinguibles de los grupos de viajeros que se movían por la explanada. Sin embargo, cada paso estaba calculado, cada mirada decidida. Ethan siguió a Walter desde el lado opuesto, observando el movimiento de la cambio de aire que ocurre cuando se acerca el peligro. La puerta C-19 vibraba con normalidad forzada. Los pasajeros llenaron los asientos, agarrando sus tazas de café, frotándose los ojos cansados, hojeando periódicos que crujían con impaciencia. El tablero de anuncios de arriba parpadeaba. Vuelo 471, ahora embarcando a los grupos preasignados. El reloj digital marcaba las 7:03 de la mañana, pero la luz que entraba por las ventanas gigantes parecía más vieja, más pesada. Walter se detuvo justo antes de la fila. Un portero escaneó las tarjetas de embarque. Con una sonrisa estirada, pero sus ojos se dirigieron hacia Walter, reconociendo. Lo sacó de la sesión informativa de Claire. Ella asintió levemente. Ethan estaba de pie junto a un soporte. Pilar, con los brazos cruzados libremente, desempeñando el papel de un hombre que observa a un extraño. Sin embargo, en el interior, siguió cada movimiento alrededor de Walter, cada cambio, silueta, cada susurro de un abrigo, cada extraño que se detenía demasiado tiempo al pasar. La voz de Claire murmuró en el comunicador. Walter simplemente avanzó unos metros más, no sobre la pasarela, solo suficiente para provocar proximidad. La garganta de Walter se movió. Entendido. Él levantó su maleta con ruedas y se dirigió hacia la puerta. La multitud se apretujó y se separó. A su alrededor un flujo de impaciencia matutina. Su mano temblaba cuando se agarró a la barandilla y se estabilizó. Ethan exhaló lentamente. Entonces el cambio sucedió. Un hombre delgado con una chaqueta vaquera y una gorra marrón baja se detuvo cerca de la ventana. No estaba mirando el avión, estaba mirando a Walter. Su mirada se detuvo demasiado tiempo, y luego se alejó cuando pasó un agente de SkyWest. Se dirigió hacia un cubo de basura, fingiendo tirar algo, pero sus ojos se deslizaron hacia un lado. De nuevo, los músculos de Ethan se tensaron. Chaqueta vaquera azul Claire, gorra marrón, lado norte de la puerta. Claire, mezclándose con un grupo de viajeros de negocios, cambió de dirección sin perder el paso. Copiado. No intervenir. Necesitamos confirmación. Walter rondaba cerca de la barandilla de la puerta, asintiendo rígidamente cuando el encargado le ofreció un saludo preestablecido. La respiración temblaba a través del comunicador. El hombre de la chaqueta vaquera metió la mano en el bolsillo. Ni rápido ni lento, intencionalmente. Ethan se movió. No corrió, ni gritó. Se deslizó entre la multitud con precisión controlada, cubriendo el ángulo que lo colocaba entre Walter y el hombre. Justo cuando lo hizo, el hombre levantó su mano, revelando no un arma, sino un trozo de papel doblado. Sus labios se movieron. La voz de Claire interrumpió bruscamente. Espera, él no es el objetivo. Ethan se quedó paralizado, a medio paso, gruñendo, pero contenido, la mezclilla. El hombre de la chaqueta arrojó el papel a la basura. Miró una vez más a Walter y Claire llegó al contenedor en cuestión de segundos, y su mano enguantada recogió el papel. Lo desdobló. Bajo su abrigo. Una sola línea impresa le devolvió la mirada. No está solo. Claire, respiración contenida. Ethan, nueva directiva. Múltiples actores. Walter habló con voz temblorosa.
¿Qué significa eso? Múltiples actores. Ethan mantuvo la calma. Significa alguien más está observando, quizás más cerca. Escaneó la terminal. Cientos de rostros, padres cansados, estudiantes universitarios, soldados que regresan a casa, ancianos. Viajeros observaban el mundo con silenciosa resignación. Hacía que la amenaza parecía imposible de aislar, como una mecha. En algún lugar de una habitación llena de cables, el altavoz volvió a sonar. Ahora embarcando. Grupo 1 y militares en servicio activo. Los pasajeros se levantaron en una ola. Walter se movió. ¿Me quedo aquí parada? Sí, respondió Claire. Pero no pises. En el puente de embarque, el agente de Windbreaker reapareció, cerca de una máquina expendedora, murmurando en un micrófono oculto. Ethan se acercó a Claire, manteniendo la voz baja. La pasajera falsa. ¿Tienes un nombre? Solo un alias. Respondió. Daniel Halt, probablemente inventado. Sus huellas no coincidían con las bases de datos que podría acceder rápidamente. Entonces, alguien con soporte de alto nivel quiere ocultarlo. Claire no lo negó. Su silencio fue respuesta suficiente. Walter de repente Se puso rígido. Ethan, alguien viene. Una mujer alta, de unos 50 años, de rasgos afilados. Llevaba un abrigo azul marino de viaje. Caminó directamente hacia Walter. Su paso era rápido. Su mirada se fijó en sus hombros, cuadrándose con determinación. Walter dio un paso. Instintivamente. Claire susurró. Los ojos en ella, posiblemente, contacto. La mujer se detuvo frente a Walter, con la mandíbula temblando con urgencia contenida, sus ojos verde pálido, y, ahuecado por el insomnio, se dirigió al auricular que tenía debajo del cuello. «Eres Walter Finch», dijo. Walter se estremeció. «¿Te conozco?» Ella sacudió la cabeza. «No, pero sé de qué se trata. Tienes que escucharme antes de...» «Te llevan lejos». Claire se movió instantáneamente, abriéndose paso entre la multitud. Ethan la siguió, zigzagueando entre maletas con ruedas y tazas de café. La mujer agarró el brazo de Walter. «No te están diciendo la verdad. Aaron Caton no está tratando de contactarte, está tratando de advertirte. Tú». La respiración de Walter se entrecortó. «Adviérteme sobre lo que...» Sonó a través de la voz de Claire. «Las comunicaciones. No le hables». Retrocede, Walter. La mujer apretó los puños. «Agarre». No filtró archivos. No traicionó a nadie. Descubrió algo. Y desapareció para protegerte. Walter se quedó paralizado, con la cara de asombro. ¿Protegerme de quién? Antes de que pudiera responder, el agente de la cazadora los alcanzó. Su mano, extendido. «Mamá, necesito que vengas conmigo». Echó el brazo hacia atrás bruscamente. «No». «No me toques». La agente se acercó de nuevo. Levantó la voz, pero no muy fuerte. Suficiente para causar pánico, pero lo suficientemente agudo como para sembrar tensión en la habitación. «¿Estás?» No escuchan. Están tergiversando todo. Caton no huía del gobierno. Huía de... ellos. Claire llegó, interponiéndose entre la mujer y Walter. «¿Quiénes son, mamá?» La respiración de la mujer temblaba. «Los que mataron a mi marido por saber demasiado». «Mucho». El rostro de Walter se desvaneció. «¿Tu marido?» Ella asintió con la cabeza, con los ojos llenos de... El dolor lo llevó solo por demasiado tiempo. Trabajó con Caton. Confiaban el uno en el otro. Y, la noche que Caton desapareció, también desaparecieron los archivos de mi esposo. He estado rastreando. Piezas desde entonces. Claire suavizó la voz. ¿Cómo te llamas? Marilyn Caton. Ella susurró. Aaron era mi hermano. La terminal pareció inclinar todas las caras. Borroso, excepto el de ella. Walter susurró. Lo siento, no tenía ni idea. Marilyn se giró, a Ethan midiéndolo. Eres a quien realmente intentan detener, no Walter. Ethan parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Marilyn asintió. Tu Endaesa, Apex Shield,
Firmaste una evaluación relacionado con una vulnerabilidad de transporte que Keaton encontró, pero sus superiores la ocultaron. Corrió para evitar que la información cayera en manos equivocadas. La expresión de Claire, endurecido. ¿Qué vulnerabilidad? Marilyn abrió la boca. Luego la calló. Sus ojos se abrieron de par en par. No hacia Claire, ni hacia Walter, sino más allá de ellos. Ethan se giró. Bruscamente, un hombre estaba cerca de la puerta de embarque, mirándolos fijamente. De unos 40 años, mechones grises en la barba, ojos oscuros, firmes y hundidos. Vestía un sencillo traje gris, chaqueta normal, nada amenazante, salvo por el reconocimiento que brilló en el rostro de Walter. «Es él», susurró Walter. «Aaron, ese es Keaton». Keaton no hizo ninguna señal, ningún saludo. Simplemente se llevó 2 dedos a los labios. Un viejo hizo un gesto de silencio y luego señaló hacia la pasarela, como instándolos a mirar, no a él, sino a lo que les esperaba, más allá. Antes de que nadie pudiera moverse, una sirena de advertencia sonó en todo el vestíbulo. Las luces estroboscópicas de emergencia parpadearon en rojo. Una voz crepitó por los altavoces. Seguridad. Alerta en la puerta C-19. Todo el personal en espera. Clare giró hacia la puerta de embarque. El agente de la cazadora se abalanzó sobre él. Marilyn jadeó, pero Ethan no miró las sirenas. Miró a Keaton, quien articuló 2 palabras. No él. Y luego, tras la puerta de embarque, en lo profundo en el túnel que conduce al vuelo 471, un único ruido sordo hizo vibrar el aire. No es fuerte, no es explosivo, pero está mal, profunda e inequívocamente mal. El golpe sordo resonó por el puente de embarque como un latido desfasado, una vibración baja y densa que no pertenecía a la zumbido mecánico de una mañana de aeropuerto. Durante un instante, nadie se movió. Las conversaciones se acabaron a media frase. Una taza de café caída rodó en un arca perezosa y golpeó la pata de una silla. Entonces el instinto rompió el silencio. Claire se puso en movimiento primero. Todos se apartaron de la puerta. Ahora, los pasajeros retrocedieron, murmurando, agrupándose, mientras los uniformados de Sky West, el personal se adelantó. El agente de Windbreaker ya estaba en la puerta de embarque, presionando su palma contra el metal, sintiendo temblores secundarios. La mirada de Ethan permaneció fija en Aaron Keaton. El fugitivo no se movió, no corrió, no se escondió. Se quedó de pie como si se preparara para algo que solo él entendía. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ethan, había una urgencia profunda, casi suplicante. Claire se tocó el auricular. «Comando, necesitamos un cierre inmediato en la puerta C-19 y desviar todo el tráfico peatonal. ¿Posible?» Problema estructural o sabotaje en el puente de embarque. Repita el confinamiento. Luces estroboscópicas rojas. Se intensificó, iluminando la terminal con una luz pulsante. El altavoz crepitó con una orden de evacuación para los alrededores. Puertas. Walter se aferró a la barandilla, respirando superficialmente. Ethan susurró. «Dios mío, ¿y si alguien está herido?» Ethan lo estabilizó. «No sabemos qué ha pasado todavía. Quédate conmigo». Pero los ojos de Walter estaban fijos en Keaton, en la quietud en la postura de ese hombre, una quietud nacida de la experiencia, no shock. El compañero de Claire sacó un escáner portátil de su cinturón y lo presionó contra el marco de la puerta. Presión fluctuante en el interior, subida de temperatura también. Algo está pasando ahí dentro. Marilyn Keaton avanzó. El miedo la quebró. ¿Dónde está Aaron? ¿Qué le pasó hace 12 años? No lo ignores. No le hagas esto. Claire se giró bruscamente. «Mamá, tienes que dar un paso al costado». «No,
dijo Marilyn. No lo perderé otra vez. Ethan le tocó el brazo, suavemente. Que aseguren el área primero. Ella dudó, atrapada entre desesperación y razón. Catton finalmente se movió, no hacia Walter, no hacia la puerta, sino hacia Ethan. Dio un paso deliberado. No dejes que abran ese puente, dijo Catton. Su voz era firme pero tensa, como si llevara el peso de años pasados sin ser escuchados. No hasta que sepan qué hay dentro. El compañero de Claire se irritó. Señor, tiene que quedarse donde está. Catton lo ignoró. Sus ojos se quedaron fijos en Ethan, como si ya hubiera elegido a la única persona en la sala capaz de escuchar. Eso. Catton dijo que no fue una explosión, fue una brecha. Algo activó el sello de emergencia. Walter parpadeó. ¿Sello? ¿Qué tipo de sello? Catton continuó, hablando más rápido ahora. Los antiguos datos de transporte que descubrí que contenían esos archivos. Vulnerabilidades en sistemas de contención móviles, compartimentos de presión modificados. Alguien está usando esa tecnología en ese avión. A Ethan se le heló la sangre. El escudo ápice. Revisó docenas de prototipos tempranos de sistemas de contención, algunos capaces de... Se sellan automáticamente si se manipulan, pero esos sistemas no fueron diseñados para civiles. Claire intervino. ¿Esperas que creamos en un prototipo de contención robado? Estás sentado en ese avión. Catton la miró fijamente. Aunque no me creas, no importa, pero si abres el puente de acceso sin las herramientas adecuadas, desencadenar la segunda fase. Segunda fase, repitió Claire. Neutralización, dijo Catton en voz baja. Walter se tambaleó hacia atrás. Marilyn atrapó su brazo. La palabra quedó suspendida en el aire como hielo negro. El compañero de Claire se acercó a Catton. Agresivamente, necesitas explicar exactamente lo que quieres decir, ahora. Pero Catton no se inmutó. Habló. A Ethan en su lugar. Esos sistemas fueron diseñados para asegurar material peligroso, no personas, pero si alguien quería atrapar a un objetivo sin ser detectado, podría reutilizar el mecanismo, sella el compartimiento y lo despresuriza. Lentamente para imitar una falla mecánica, la respiración de Walter se despresuriza. La gente podía, no al instante, dijo Catton, pero sí con la suficiente rapidez. Ethan se acercó, bajando el tono. ¿Sabías que esto pasaría hoy? Catton negó con la cabeza, firmemente. No, solo sabía que estaban cerca. Ayer seguía al pasajero falsificado. No me perseguía a mí. Iba tras el mecanismo de la cubierta de carga. Ya lo han plantado. Marilyn jadeó. Aaron, Dios mío, ¿por qué? ¿No viniste a mí? No pude, dijo, con la voz quebrada por primera vez. No quería que nada de esto te tocara. Claire se volvió hacia la cazadora. Agente, cierren el puente de embarque. Necesitamos una unidad de ingeniería y un agente peligroso. Responda de inmediato. No abra la puerta hasta que sepamos la presión interna. El agente asintió y se movió. Ethan miró a Catton. ¿Quién está detrás de esto? Catton dudó. El dolor se agudizaba. Su mandíbula. Un grupo de contratación que se apoderó de la red después de que delaté el escándalo. No se lo creían. Información. La estaban volando. Usaron mi desaparición para limpiar su... pistas. Siguen haciéndolo ahora. Claire se cruzó de brazos. Si esto es cierto, ¿por qué atacar el avión? Porque hay alguien a bordo, dijo Catton. Alguien a quien quieren. Catton, con el rostro pálido pero decidido. Dime qué necesitamos para anular la... sello. Un reinicio manual, dijo Catton. Los sistemas antiguos tenían un mecanismo de seguridad. No, digital, mecánico. Tendrás que acceder a él desde la escotilla exterior del tren de aterrizaje. Eso requiere personal de tierra, dijo Claire.
y ya los han retirado del pista durante la alerta. Ethan dio un paso al frente. Conozco el sistema. Escudo Apex. Revisó los esquemas. Puedo guiarlos. Claire entrecerró los ojos. ¿Guía? Oh, hazlo. Ethan no dudó. Hazlo. Walter se levantó de golpe. Ethan, no. Ese no es tu trabajo. Ethan lo miró con calma y firmeza. ¿Lo es hoy? Catton exhaló temblorosamente. Puede hacerlo, pero necesitará que yo identifique los puntos de modificación. Quien instaló esto no habrá usado el diseño original. Claire los consideró a ambos. Sí, si sales, estás expuesto. No sabemos quién más está mirando. Ethan asintió. Y terminamos rápido. Marilyn se acercó a su hermano. Aaron, regresa. Catton le apretó la mano. Brevemente, lo haré. Claire abrió la puerta, indicando a sus agentes que los flanquearan. Muévanse, dijo. Se ordenó. Se nos acaba el tiempo. Mientras Ethan, Catton y Claire entraban en el pasillo seguro que conducía a la acceso al tren de aterrizaje. Walter observaba desde la puerta, su respiración superficial. El corazón me late fuerte, no por miedo, sino por certeza. Su tranquilo vuelo matutino se había desvanecido, y en su lugar la verdad de 12 años. Finalmente se elevaba irrevocablemente. El pasillo de servicio detrás de la puerta C-19 estaba más frío que la terminal, iluminado por tenues bombillas que zumbaban con un zumbido eléctrico. Ethan caminó al lado de Claire, mientras Aaron, Catton lo seguía de cerca con la mirada, observando atentamente cada rincón como si, esperando que aparecieran fantasmas de su pasado. 2 agentes de seguridad los seguían, sus botas golpeando el hormigón pulido con un ritmo pesado y decidido. Al final del pasillo, una puerta metálica marcaba, solo personal autorizado. Había una jarra. Más allá, una escalera descendía hasta la parte inferior de la puestos de estacionamiento de aeronaves. El aire olía ligeramente a combustible de avión y escarcha invernal. Ethan sintió el cambio de presión al descender. El mundo se volvía más estrecho, más silencioso, más precario con cada paso. Claire habló por la radio. Equipo Bravo, nos acercamos al exterior. Acceso. Prepare el reingreso del personal de tierra en la escotilla sur. Mantenga la visibilidad. Confirmación abierta. Una voz grave respondió entre estática. Copia. Supervisor Donovan. Tenemos línea de visión sobre el tren de aterrizaje izquierdo de la aeronave. No hay perturbaciones visibles todavía. Ethan llegó al rellano donde una puerta de acero se abría a la pista. El rugido de los motores vibraba a través del concreto mientras un avión cercano rodaba. Un aliento helado se elevaba del personal de tierra a pocos metros de distancia. Sus chalecos reflectantes captaban el resplandor de la emergencia. Las luces estroboscópicas pulsaban en la plataforma. Un técnico corrió hacia él con una herramienta, kit y un lector de presión portátil. «Señor Caldwell», preguntó. Ethan asintió. «Mostrarme la escotilla». El técnico lo condujo bajo la panza del avión, donde las sombras caían pesadas. Bajo el fuselaje, el puente de mando permaneció cerrado y sellado. No había nada visible que indicara peligro, pero la incorrección flotaba en el aire como una sirena distante que solo ciertos oídos podían oír. Catton se agachó junto a Ethan, corriendo sus dedos a lo largo del borde de un pequeño panel cerca de la bahía de carga. «Aquí está. Pero han modificado la carcasa. No debería estar tan reforzada». Ethan la examinó detenidamente. Los tornillos eran más nuevos que el marco circundante. Las costuras estaban demasiado limpias. El metal demasiado impecable. Alguien había instalado la modificación recientemente, precisamente con acceso a herramientas. Ese mantenimiento normal nunca se usó. Claire se arrodilló junto a ellos. «¿Podemos abrirlo?» ¿De forma segura? Catton negó con la cabeza. No sin activar la secuencia de bloqueo. Eso aceleraría la pérdida de presión en la cabina. El aliento de Ethan se empañó en el frío. Debería haber un control manual de emergencia. Toda la contención temprana. Los prototipos tenían una liberación mecánica oculta detrás del panel secundario. El técnico le entregó una herramienta a Ethan. «¿Necesitas algo más?», preguntó Light. Ethan encendió su luz, cortando las sombras. Ethan se posicionó, iluminando la costura. Catton trazó el borde con un toque firme y experto. «Aquí», murmuró Catton, «detrás de este pestillo, pero lo han sellado. La articulación. Alguien conocía este sistema demasiado bien. Claire estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Aún puedes alcanzar el reinicio». Ethan apretó su agarre. «El destornillador. Puedo alcanzarlo. La pregunta es, ¿a qué lo conectaron?» Catton miró hacia el puente de embarque. «No tenemos tiempo para adivinar. Ellos trabajaron en silencio durante largos minutos, el frío mordiéndoles los nudillos, el aliento nublando el aire,
los motores tronando en la distancia. Ethan aflojó el panel milímetro a milímetro, Catón, estabilizando el metal, susurrando instrucciones ocasionales. Cuando el panel finalmente se liberó, un estrecho mecanismo, la palanca apareció debajo de un nido de cables, algunos estándar, otros inconfundiblemente extranjero, murmuró Ethan. Esto está saboteado. ¿Ves estos acoplamientos? Son roeados. Alguien quería que el reinicio se comportara de manera impredecible. Catón se acercó. Estos no estaban aquí hace 12 años. Adaptaron la tecnología, lo simplificó. Clare se agachó. Explícame qué significa eso en términos sencillos. Inglés. Catón la miró. Si tiramos de esta palanca sin ajustar el cableado, el mecanismo podría interpretarlo como una anulación forzada y activar el sello de emergencia. El límite de la cabina podría despresurizarse inmediatamente. El rostro de Clare se tensó. Si no haces nada, el sistema sofoca el granizo. Sí, si lo haces mal, matas pasajeros. Ethan asintió con tristeza. Exactamente. Clare retrocedió y llamó por radio. Comando de tierra, preparen mantas y mascarillas de despresurización. Despliegue. Podríamos necesitar una brecha interna en cuestión de minutos. La respuesta llegó rápido. Entendido, supervisor. Equipo de estabilización en ruta. Walter. Finch apareció en lo alto de las escaleras de servicio, sin aliento, escoltado por Marilyn. Clare se giró hacia él, con una ira que se desató. Walter, se suponía que debías quedarte. Arriba. Walter negó con la cabeza. No me quedaré sentado mientras él esté aquí afuera arriesgándose. Él mismo. Señaló a Ethan. Y si Aaron conoce el sistema, tal vez necesite. Yo también estoy aquí. Ethan se puso de pie, sacudiéndose el entumecimiento de los dedos. Walter, vete. Atrás. No es seguro. Pero Catón también se levantó, con los ojos fijos en Walter. Había algo diferente en su mirada. Reconocimiento, pero también algo como remordimiento. Walter, Catón dijo en voz baja, recuerdas más de lo que crees. Walter frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Te dije que no. Estabas allí él. Esa noche, las instalaciones cerraron. Se vio Hale temblando en el estacionamiento. Me dijo que parecía tener miedo de volver a casa. Catón se acercó. Esa noche me advertiste que algo andaba mal. Walter parpadeó rápidamente. El recuerdo, emergiendo como una vieja fotografía sacada del agua. Recuerdo que dijo que alguien había estado observándolo en la planta. Una extraña. Marilyn se acercó a ella. Hermano, Aaron, ¿por qué importa esto ahora? Catón miró a Ethan. Porque la persona que Hale temía era la misma persona que modificó este sistema. Todavía están borrando el pasado y usando el conocimiento de Hale para terminarlo. Ethan exhaló. Entonces Hale no es solo un objetivo, es una clave. Clare se cruzó de brazos. Entonces tenemos salir con vida, cueste lo que cueste. Ethan volvió a mirar el panel. Necesito espacio. Para trabajar, todos retrocedan. Si algo se activa, necesito ser el único lo suficientemente cerca como para absorberla. Explosión. Claire lo agarró del brazo. No, no te voy a arriesgar. Ethan la miró a los ojos. Tú, no tengo opción. Soy el único aquí que aprendió a usar escudos Apex desde el principio. Diseños. Y Keaton es el único que conoce las modificaciones. Keaton se movió a su lado. Hacemos esto juntos. Walter se quedó rígido. Si algo sucede, nada pasará, Ethan dijo, pero su voz vaciló un poco. Él metió la mano en el interior de los dedos que se abrían, rozando el metal frío y los cables tensos. Keaton se inclinó y señaló. Ese cable rojo desvía los sensores de presión. Si lo desconecta demasiado pronto, la cabina puede registrar una falla estructural. Ethan se movió con cuidado, sujetando la linterna firmemente con el hombro. En lugar de evitarlo, buscó más profundamente y encontró un acoplamiento más antiguo, una reliquia de el prototipo original. Lo giró para liberarlo. Un clic resonó dentro de él. Compartimento. Siguió un cambio sutil, un cambio en la tensión del metal. Luego un leve zumbido de advertencia vibró por la panza del avión. Alto, susurró Keaton. No tires de nada más. Ethan se quedó paralizado. Claire se acercó. ¿Qué es eso? Sonido. La voz de Keaton se volvió áspera. Instalaron un sistema de seguridad. Sí. El sistema detecta una manipulación manual y la falta de coincidencia del sensor dura más de unos segundos. Inicia una emergencia. Cerradura. Walter Pald. Lo que significa. Keaton tragó. Tenemos segundos. Un fuerte. La alarma sonó dentro del panel. Claire se giró. Bravo equipo. Preparen la camilla. Oxígeno a tope. Ethan contuvo la respiración. Estoy accionando la palanca principal. Keaton le agarró la muñeca. Si la jalas ahora, los matas.
¿Y entonces qué sugieres?, espetó Claire. Keaton inhaló profundamente. Activamos el circuito de temporización. Retrasamos la anulación, solo el tiempo suficiente. Él señaló un pequeño bucle de cobre enterrado detrás del cableado. Rompa ese enlace. Un chasquido limpio. Ethan buscó sus alicates. No estaban allí. Escaneó. El juego de herramientas yacía a varios metros de distancia, esparcido en la escarcha tras un movimiento apresurado. Los cortadores estaban debajo de la caja. El tono de alarma se aceleró. Claire miró a los oficiales. ¡Muévete! 2 agentes corrieron hacia las herramientas. Uno resbaló en el hielo y se deslizó hacia el avión. El otro se zambulló, intentando alcanzarlo, pero Ethan ya se movía. Metió los dedos en la ranura tras los cables. Keaton se movió a su lado. Hacemos esto juntos. Walter se quedó rígido. Si algo sucede, nada pasará, Ethan dijo, pero su voz taciló un poco. Él metió la mano en el interior de los dedos que se abrían, rozando el metal frío y los cables tensos. Keaton se inclinó y señaló: ese cable rojo desvía los sensores de presión. Si lo desconecta demasiado pronto, la cabina puede registrar una falla estructural. Ethan se movió con cuidado, sujetando la linterna firmemente con el hombro. Avión en tierra con los motores apagados. Claire se dirigió rápidamente hacia la pasarela, un aliento visible en el aire invernal. Ethan sintió la vibración bajo sus botas, débil pero deliberado, como si alguien hubiera golpeado el fuselaje desde dentro. Una voz crepitaba en la radio de Claire, tenso y bajo. Equipo de interior aquí. Hemos llegado. La puerta de la cabina delantera. Los pestillos de emergencia están atascados. Repito, atascados. Se había cerrado manualmente desde dentro. El rostro de Keaton palideció. Eso es. No fue culpa de Hale. No sabría cómo acceder a ese pestillo. Claire hizo una señal. Equipo de tierra, traigan el abridor hidráulico ahora. Necesitamos entrada controlada. 2. Los trabajadores corrieron hacia un carro de servicio, sacando un dispositivo pesado con forma de garra utilizado para extracciones de emergencia. Los dientes plateados brillaban bajo los reflectores. Ethan se limpió la escarcha de los nudillos, aún rugiendo por haber desgarrado el bucle de cobre. Si alguien dentro cerró esa puerta, se está preparando para algo. Y el sistema de presión que... Detenerse es solo una parte. Keaton no respondió. Tenía la mirada fija, en las ventanas de la cabina, muy por encima de ellos. Su mandíbula apretada, su garganta trabajando mientras él se tragó cualquier recuerdo que amenazaba con resurgir. Marilyn se acercó a sus brazos, abrazándola, ella misma. Aaron, háblame. Dijiste que Ethan no era el único objetivo. ¿Qué? Eso significa. ¿Por qué alguien lo haría? Keaton levantó una mano temblorosa. No aquí. Pero Ethan se interpuso ante él. No más secretos. No después de lo que casi pasó. Un segundo golpe sordo resonó desde el interior del avión. Esta vez más fuerte. Claire espetó, su cabeza hacia la nariz. ¿Qué demonios es eso? El equipo de tierra maniobró el sistema hidráulico, abridor en su lugar, colocando sus garras metálicas alrededor del mango atascado. Él, máquina a la vida,
presionando el acero. Catton inhaló lentamente, mirando, Ethan con una expresión tallada por el arrepentimiento y las viejas lealtades. El sistema no fue diseñado para matar el granizo, dijo. Fue diseñado para atraerte hacia él, abierto. Ethan frunció el ceño. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Catton dudó, mirando el avión como si la verdad pudiera saltar a la pista. Porque eres el único que queda. ¿Quién puede detener lo que intentan construir? Antes de que Ethan pudiera preguntar más, el abridor hidráulico silbó con fuerza. La puerta de la cabina se sacudió. El metal crujió bajo presión. Claire se preparó. El equipo de interiores, en espera. Entrada en 5. Pero antes de que pudiera contar, su radio explotó, estremeció. Marilyn gritó. Walter se tambaleó hacia atrás. El personal de tierra se quedaron paralizados, con los ojos abiertos, esperando que el metal les indicara dónde había comenzado la catástrofe. La radio crepitaba con estática. Entonces una voz tensa, jadeante. «Estamos bien». Ningún sospechoso de la brecha huyó hacia la cocina trasera. El sospechoso se movía detrás. Claire exhaló temblorosamente, haciendo un gesto al operador hidráulico. «Termínalo ya». Las garras se apretaron. El metal chirrió. El pestillo se dobló hacia adentro con una sacudida repentina dentro del avión. Gritos. Se oyeron pasos retumbando en el suelo. Ethan miró a Catton. «Ya no están aquí para recibir el granizo. Están cubriendo sus huellas. Saben que abrimos el panel». Catton asintió. «Si no pueden activar el sistema de presión, cambiarán al plan manual». Ethan se puso rígido. «¿Qué plan manual?» Catton no respondió con palabras. En cambio señaló hacia la parte inferior del avión, donde una tenue luz roja parpadeaba al lado del aterrizaje, conjunto de engranes que no había parpadeado hace unos momentos. Claire siguió su gesto. «¿Qué es eso?» Catton avanzó lentamente, como si se acercara a un venenoso animal. «Es un fracaso. Lo usaron en las primeras pruebas antes de que cerráramos el programa. Si la infiltración falla, destruyen la evidencia». Marilyn cubrió su boca. «¿Destruir?» Como si Catton asintiera. «Modificaron el avión para que pareciera fallo mecánico». Ethan se puso rígido. «¿Puedes desarmarlo?» «Puedo intentarlo». La voz de Catton apenas se oía, pero no es como el sistema de presión. Esto es más nuevo, más volátil. Claire gritó órdenes. Todos menos Catton y Caldwell se quedaron detrás de la barrera. «Muévete». El equipo de tierra se dispersó hacia la zona segura, colocando barricadas. Marilyn tiró del brazo de Walter, pero se resistió. «No», dijo Walter con voz temblorosa. «No los voy a dejar». Los ojos de Marilyn se llenaron de lágrimas. «Walter, por favor», tragó saliva. Y luego retrocedió, solo lo suficiente para evitar que se derrumbara. Ethan se agachó junto a Catton, examinándola, el diodo rojo parpadeante. La carcasa era lisa, más avanzada que cualquier otra que él había visto en las primeras versiones de Apex Shields. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ethan. Catton exhaló bruscamente. «Depende de con qué lo hayan armado. Podrían ser minutos. Podrían ser segundos». La puerta de la cabina finalmente se abrió de golpe sobre ellos. Emergencia. Las luces parpadeaban en el interior. Los agentes del interior revisaban el lugar con las armas desenfundadas. «Tenemos una azafata inconsciente», gritó alguien. Hallaron a Hale inconsciente pero respirando. «Claire». La voz se alzó bruscamente. «¿Está el sospechoso a salvo?» Se escuchó una respuesta dura. «Negativo. Sospechoso no encontrado. Podría estar en la bodega. O...». La voz del oficial se cortó. Ethan y Catton intercambiaron una mirada. «Bodega de carga». Catton se dejó caer al pavimento, deslizándose bajo el fuselaje hacia la escotilla. Ethan siguió la corriente de adrenalina. A través de él, el diodo parpadeante se reflejaba en el metal, su pulso constante más frío que el aire invernal. Catton hizo palanca en el borde del panel. «Esto no es solo un sabotaje, esto está apuntando a un relé de potencia específico. Usan la propia aeronave como fusible». Ethan estabilizó la linterna. «¿Puedes detenerla?» La respiración de Catton se aceleró. «Necesito ver qué hacen». Cableada. «Mantenga la luz fija». Retiró la carcasa y se quedó paralizado. Dentro de la pequeña cámara, en lugar de la tradicional carga explosiva, se encontraba un conjunto de baterías, conectado a un transmisor. Cada componente está revestido con blindaje reflectante. Ethan frunció el ceño. «Eso no parece destructivo». Catton negó con la cabeza, atónito. «No lo es. No es una bomba. Es una unidad de transmisor». Ethan se puso rígido, transmitiendo lo que... Catton inclinó la luz. «Datos. O una señal de disparo. Algo que necesita el avión. Antena de largo alcance». El pulso de Ethan se aceleró. «Están usando la aeronave para... envía algo». La voz de Claire resonó desde arriba. «Catton Caldwell. Necesitamos un
Actualización. Keaton tragó saliva. Alguien está usando este avión como repetidor. Están intentando activar algo externo. Quizás algo que Hale se negó a terminar. E Ethan se le encogió el estómago. Sucesor del escudo ápice. Keaton asintió. Lentamente. O el arma sobre la que Granizo me advirtió. Ambos retrocedieron a toda prisa mientras una nueva voz surgió del interior del avión. Una voz que no pertenecía a ninguna tripulación. Miembro. Un hombre habló con calma, casi conversacionalmente. Aléjate del conjunto de engranes, gritó, o la señal se completa. Claire se quedó paralizado. Los oficiales levantaron sus armas. Una figura emergió lentamente de la parte trasera, puerta de servicio del avión, con las manos ligeramente levantadas. Era alto, de unos 40 años. Llevaba una chaqueta de mecánica que no combinaba con ningún uniforme de personal de tierra. Sus ojos eran agudos, calculadores, completamente despreocupados. Claire lo apuntó con su linterna. Identifíquese. El hombre sonrió levemente. No encontrará mi nombre en su sistema. Pero el señor Colwell conoce a mi jefe. Ethan se irguió. Viento del norte. El hombre asintió. Te has vuelto picaz. La voz de Keaton se quebró. Estás usando granizo. Para el viejo prototipo. No el antiguo, dijo el hombre. El perfeccionado. ¿Y tú? Dos ya han interferido bastante. Bajó una mano ligeramente. El diodo debajo. El avión empezó a parpadear más rápido. Claire gritó. Baja la mano ahora. El hombre sonrió con suficiencia. No lo haría. Todas las luces del tren de aterrizaje se encendieron. Ethan se abalanzó. Keaton gritó su nombre. Claire disparó. El mundo estalló en movimiento. Cristales rotos, pasos retumbantes, un aullido de alarmas y un pulso cegador de luz roja debajo del avión, cuando el dispositivo de relé me comenzó a activarse. Ethan llegó primero al panel. Metió la mano de golpe y arrancó el núcleo transmisor con todo lo que tenía. El diodo se apagó. El silencio irrumpió en la noche. Entonces el hombre de la chaqueta de mecánica susurró algo que Ethan apenas oyó. Eso fue solo él. Primer cambio. Y por primera vez desde que empezó la mañana, Ethan sintió que el miedo se volvía frío y profundo, porque los ojos del hombre ya no miraban el relé, miraban más allá de Ethan, hacia arriba, escaleras, hacia la terminal, hacia alguien que le importaba a Ethan, alguien en peligro que ni siquiera se había dado cuenta de que formaba parte de esta lucha, y la siguiente fase de la trampa ya se estaba desplegando. La mirada del hombre se fijó en las ventanas de la terminal de arriba. Ellos, su expresión tranquila, casi satisfecha, como si la verdadera cuenta regresiva hubiera terminado. Apenas comenzaba. Ethan siguió la línea de visión y sintió que se le oprimía el pecho. Claire ya estaba dando órdenes por radio, pero su voz sonaba distante, enterrado bajo el repentino rugido de la sangre en sus oídos. Algo que alguien... El interior de la terminal se había convertido en el nuevo objetivo, y quienquiera que fuese, Ethan sabía que se le había acabado el tiempo. Para evitarlo, el sospechoso levantó ambas manos lentamente, pero su sonrisa hizo que el gesto careciera de sentido. Salvaste el avión, dijo, pero no salvaste el activo. Keaton se irritó. ¿Qué activo? El hombre la dio la cabeza. El Dr. Hale nunca fue el centro de atención. Solo era el mapa. El activo es alguien que sabe cómo, para decodificarlo. Ethan sintió una fría comprensión. Alguien que ha estado lo suficientemente cerca para estudiar los patrones. La sonrisa del hombre se ensanchó. Alguien que siguió los registros de vuelo. Alguien que hizo preguntas. Apex Shield. Nunca tuve la intención de que nadie preguntara. Claire dio un paso adelante. ¿De quién hablas? El hombre no respondió con palabras. En cambio asintió hacia la pared de cristal de él, y fue entonces cuando Ethan la vio. Grace Donovan, la hermana menor de Claire, estaba sola dentro de la terminal, escaneando la asfalto a través de la ventana. Una placa de la TSA colgaba de su cuello, su cabello recogido, hecho hacia atrás, las rodillas ligeramente dobladas en la postura de alguien que había estado esperando una señal que no entendía.
Junto a ella, demasiado cerca, estaba una mujer con un abrigo color carbón, la misma mujer que grabó a Ethan en seguridad esa mañana. A Ethan se le encogió el estómago. Clare miró. Clare se giró. Se le cortó la respiración. Grace sabía que se suponía que estaba fuera de servicio. Hoy, ni siquiera estaba programada. Las luces dentro de la terminal. Parpadeó. Un zumbido ondulante tembló a través del cristal. La mujer en el abrigo de color carbón, puso una mano sobre el hombro de Grace. Grace endureció su expresión, oscilando entre la confusión y el miedo. La voz de Clare se quebró. Están tomando. Ella, el sospechoso en la pista, exhaló suavemente como un maestro complacido con un respuesta del estudiante. Su hermana es muy inteligente, supervisor Donovan. Accedió al antiguo archivos personales del mes pasado. No, solo una curiosidad inofensiva. Pero encontró algo que no debía leer. Ethan apretó la mandíbula. Son usándola como palanca. Más que una palanca, respondió el hombre. Ella lleva la llave final de Hale, el patrón que dejó. Detrás, Catton endureció. El mapa neurológico. El hombre sonrió con aprobación. Siempre fuiste el más astuto, Aaron. Marilyn agarró el brazo de Catton, con el horror extendiéndose por su rostro. Matarán. No, dijo el hombre en voz baja. La matarán si la extraen. Fracasó. Clare se movió tan rápido que los oficiales apenas la atraparon. Voy a entrar. Ethan la agarró del codo. Espera. Suéltame. Espetó, con la respiración entrecortada. Ella es mi hermana. Lo sé. Ethan la ayudó a sostenerse. Pero entrar corriendo sola es lo que quieren. Usarán tu pánico para forzar el intercambio. Sus ojos brillaron. Ethan, ella es todo lo que me queda. No la soltó. Entonces, hagamos esto con inteligencia. Por encima de ellas, Grace intentó apartarse de la mujer del abrigo. La mano de la mujer se tensó. Grace hizo una mueca, retorciéndose de dolor. Clare se abalanzó de nuevo. Los oficiales la sujetaron con suavidad, pero firmemente. Dentro de la terminal, la mujer del abrigo color carbón golpeó algo en su teléfono. Las luces del techo parpadearon 2 veces, como un mensaje codificado. Ethan reconoció el patrón inmediatamente. Está enviando la señal ascendente. El rostro de Keaton, oscurecido. Entonces, ella no es solo un equipo de extracción. Ella es el comando. Ethan se volvió hacia él, sospechoso en la pista. Estás demasiado tranquilo, incluso con nosotros cortando tu retransmisión. Estás esperando a que terminara la señal. El hombre se encogió de hombros levemente. Hay siempre más de un camino. La radio en la cadera de Claire crepitaba violentamente. Supervisor Donovan, hemos perdido la visibilidad de la mujer del abrigo. Repetir objetivo. El interior de la terminal se ha desplazado hacia el vestíbulo este con el rehén. Claire se liberó de los oficiales y corrió hacia las escaleras de servicio. Ethan corrió tras ella, siguiéndola de cerca. Marilyn y Walter siguiéndolas a pesar de los gritos de seguridad para que se mantuvieran alejados. Irrumpieron en la terminal. El aire dentro estaba cargado de tensión. Los viajeros, presionados contra las paredes, susurrando mientras las alarmas parpadeaban en un tono bajo y pulsante. Ritmo. El vestíbulo este se extendía hacia adelante como un túnel que se estrechaba. A lo lejos, Ethan vio a Grace con las muñecas atadas con bridas, siendo empujado hacia una puerta sin marcar cerca de un ascensor de servicio. La voz de Grace, Claire. Se oyó un crujido en la terminal. La mujer del abrigo color carbón no se giró, presionó un código en el teclado. La puerta se abrió con un clic. Ethan empujó con más fuerza las piernas, con los pulmones ardiendo, pero antes de que podrían alcanzarlos, una puerta de seguridad se cerró de golpe entre ellos con un violento estruendo metálico. Saltaron chispas cuando la puerta, atrapada en el suelo, Claire se estrelló contra los barrotes, agarrándolos con tanta fuerza, esa sangre se escurrió de sus dedos. Los ojos terrorizadas de Grace se encontraron con ella. Desde el otro lado,
Claire, la mujer del abrigo la apartó de un tirón y la empujó a través de la puerta. Esta se selló tras ellos como el cierre de una bóveda. Claire cayó de rodillas. Ethan se arrodilló a su lado y le puso una mano firme en la espalda. Ella temblaba incontrolablemente, pero sus ojos no se apartaron de la puerta. Ethan susurró con la voz quebrada: «La van a matar». Él sabía que ella lo creía. Él sabía que ella podría ser cierto. Pero había una cosa que Claire no sabía, algo que Ethan nunca le había contado. Él había diseñado las rutas de escape para esa terminal, cada ruta oculta, punto de acceso, cada túnel de derivación, cada hueco de ascensor de servicio que no estaba en un mapa público. Le apretó el hombro. «Levántate, Claire». Ella lo miró, lágrimas surcando su rostro. «No la voy a perder», dijo Ethan. «Hoy no, no para ellos». Esperanza brilló a través de su dolor, una chispa pequeña y frágil, pero real. Él se volvió a Keitan. «¿Recuerdas los antiguos pozos de mantenimiento de emergencia?» Keitan asintió lentamente. «Nivel 2 detrás del corredor de extinción de incendios. Ahí es donde se la llevan». Marilyn dio un paso adelante con voz temblorosa. «¿Y si han cambiado el diseño desde que lo construiste?» Ethan apretó la mandíbula. «Entonces, adaptarse». Claire se secó los ojos con la manga de su uniforme. El dolor en su rostro se endureció con determinación, como el fuego. «Voy contigo», dijo. «Yo lo sé», respondió Ethan. Detrás de ellos, los oficiales gritaban. Los viajeros, siendo redirigido. Las sirenas se sonaban débilmente en lo alto, pero nada de eso importaba ahora. Grace estaba en algún lugar de ese pasillo cerrado. Los atacantes activaban una señal que nadie entendía del todo, y Ethan podía sentirlo. El cambio en el aire, el zumbido en el plexiglas, el inevitable atracción de una confrontación que se había estado gestando desde el momento en que la mujer lo grabó por primera vez en seguridad. Se dirigió al pasillo de mantenimiento. «Terminemos con esto», dijo, y Claire, Caton, Marilyn y Walter lo siguieron. En las sombras. Si quieres ver qué pasa después y apoyar historias como esta, no olvides. Para darle me gusta al video, suscribirse al canal y comentar sus opiniones a continuación.